Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de la Madre Teresa de Calcuta que dice: yo sola no puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 9 de diciembre de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 92, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Os recuerdo una vez más los medios de contacto. A través del programa habitual podéis intervenir y escuchar, y también llamando al 910 60 70 93 910 60 70 93. Y hoy, como día posterior al Día de la Inmaculada, pues habíamos pensado pues en tener un programa hablando de la Virgen, ¿no? Y para ello, pues el tema que habíamos pensado era hablar sobre Garabandal. Para eso, pues tenemos a Rafael. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien, muy contento y agradecido de que me hayáis invitado a vuestro programa para hablar de nuestra madre. Muy contentos y agradecidos nosotros. Muchas gracias a ti porque, bueno, ha sido un poco ahí a bocajarro que te hemos enganchado y encantadísimos de tenerte aquí hoy con nosotros en esta mesa camilla, pues para hablar un poco esta noche sobre todos estos temas, ¿no? Si te parece, pues para poner un poco en contexto a la gente, cuéntanos un poco quién es Rafael. Bueno, pues Rafael tiene 57 años, estoy casado, tengo 6 hijos, la mayor, Marian, que tiene 30 años y es religiosa, y el pequeño Gabriel, que tiene 12 años. Entre medias, pues hay otros 4 varones más. Marian es la única hija que tenemos, y el cuarto de nuestros hijos, Javier, pues también está, digamos, en el camino del sacerdocio, lo cual pues es una bendición. Y los dos pequeños, pues también, Miguel con 14 y Gabriel con 12, pues nos dan vida, ¿no? Yo ya tengo 57 años, como decía antes, creo que lo he comentado, y nos dan mucha vida. Y luego, pues nada, vivo en Toledo, pertenezco a un grupo, a una institución en la iglesia que es el Hogar de la Madre, y bueno, pues en un momento determinado de nuestra vida, pues nos propusieron participar en una película, Garabandal, solo Dios lo sabe, y digamos que ha sido un revulsivo, ¿no? Porque aunque nosotros, tanto mi esposa Esmeralda como yo, conocemos Garabandal desde que éramos adolescentes, pues quizás el haber participado junto con otros 300 actores en esta película, pues ha hecho que nos enamoremos todavía mucho más de Garabandal y sintamos ese soplo de aire fresco que uno siente cuando sube allí a Garabandal, o cuando, como es el caso ahora, pues hablamos de esos acontecimientos tan impresionantes y alucinantes que ocurrieron en esa pequeña aldea del norte de España. Para poner un poco en situación a quien pueda que no haya oído hablar nunca, ¿no?, de Garabandal, qué es Garabandal, dónde está situado, un poco introducirnos un poco al sitio, al lugar, ¿no? Y a la época también, que hace unos cuantos años que ocurrió todo lo que vamos a comentar.
Efectivamente, Garabandal es una pequeña aldea, su nombre completo es San Sebastián de Garabandal, que se encuentra a los pies de los Picos de Europa, a los pies de la falda de Peñasagra, y se encuentra dentro de lo que hoy es la Comunidad de Cantabria. En los momentos de estos acontecimientos, estamos hablando de los años 60, digamos que la primera aparición que tuvieron las niñas fue el 18 de junio de 1961, coincidiendo con una tarde de verano, ya próximo el verano, de domingo, en el que 4 niñas en edades comprendidas entre los 11 y los 12 años, cuyos nombres eran Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz, pues se salen del pueblo a jugar y a cambiar un poco la monotonía de esa tarde de domingo, y estando en un lugar que se llama una calleja, pues intentando coger unas manzanas que estaban en un manzano que pertenecía al huerto del maestro, pues oyen un ruido muy fuerte y de pronto pues caen de rodillas, y ellas mismas al bajar al pueblo pues ya van comentando que se les ha aparecido el ángel. Garabandal en esa época es una aldea que está perdida en la historia de España, no tiene ni siquiera carretera que la comunique con el pueblo más cercano, que es Cosío, situado en el valle del Nansa, y no solamente no tiene carretera, sino que en el pueblo pues no hay televisión, no hay luz eléctrica, no hay alcantarillado, y la gente pues vivía, digamos, de una forma muy humilde, ¿no? Vivían del campo, de cosechas. Debido a la altura del pueblo y la situación en la montaña, pues las cosechas eran básicamente patatas y maíz y alguna cosa más que plantaban en los huertos, y vivían también pues de la hierba, que era el alimento de los animales, especialmente de las vacas, ¿no? Y era un pueblo, como digo, que parecía que estaba estancado en el tiempo y que no hubiera pasado la historia si no hubieran ocurrido estos acontecimientos, pero bueno, pues el cielo tiene sus tiempos y tiene sus lugares, ¿no? Y elige San Sebastián de Garabandal pues para ir formando a lo largo de 4 años, desde el 18 de junio de 1961 hasta el 13 de noviembre de 1965, pues una auténtica historia de amor entre el cielo y la tierra, ¿no? Y como decíamos, la primera aparición es del Arcángel San Miguel. Las niñas lo van contando, 18 de junio, el 19 y el 20 no hay apariciones, y el Arcángel San Miguel se va apareciendo de forma reiterada hasta el día 1 de julio sin decirles nada. Las niñas solamente comentan que ellas entraban en éxtasis, caían de rodillas, contemplaban la visión, pero la visión no les decía nada, simplemente ellas irán diciendo que tenía un letrero abajo con unos números romanos que ella no entendía. Y será el 1 de julio cuando el ángel ya empieza a tener un diálogo con ellas, y el ángel le manifiesta que al día siguiente, 2 de julio, coincidiendo en ese momento la fiesta litúrgica era la visitación de nuestra madre a su prima Santa Isabel, pues ese 2 de julio la Virgen, bajo la advocación de la Virgen del Carmen, pues se las va a aparecer. Y así fue. El 2 de julio, en la Calleja, en un lugar que luego irán llamando El Cuadro, que es una parcelita pequeña de la Calleja, que debido a la gran multitud de peregrinos que iban subiendo, pues los propios vecinos fueron cerrando con troncos para que las niñas pudieran tener, digamos, algo de intimidad y no fueran pisadas o empujadas por la avalancha de peregrinos que subían, ¿no? Y es en este cuadro donde comienza esta verdadera historia de amor entre la Madre del Cielo y estas pequeñas aldeanucas, y donde desde muy al principio pues se establece un diálogo madre-hijas que será, digamos, irá recorriendo todos los acontecimientos que a lo largo de estos 4 años pues se van a ocurrir en esa pequeña aldea. Y en la parte más pues física o material, pues un poco como era, ellas le oían, le sentían, le veían, podían interactuar.
un poco cómo eran estas apariciones o locuciones, un poco cómo eran. Las apariciones de Garabandal, digamos, si hacemos una semejanza con otras apariciones, como pueden ser las de Lourdes, las de Fátima o las mismas de Guadalupe, hoy día 9 de diciembre celebramos ni más ni menos que la memoria de San Juan Diego, el bendito Juan Diego, ¿no? Que fue el que vio a la Santísima Virgen en el Tepeyac, y en la cual, bueno, pues se produjo el milagro que todos sabemos de que él recogió por orden de la bendita Madre del Cielo, pues las rosas de Castilla allí en el monte Tepeyac, en esta época que no existían, y cuando se las llevó al obispo Zumárraga, pues quedaron al abrir su tilma y enseñarle las flores, pues se quedó impresa el rostro de la Santísima Virgen, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Pues en un día tan especial como hoy estamos teniendo esta plática sobre nuestra madre, ¿no? Y como decía, en Garabandal hubo más de 2.000 apariciones constatadas, ¿no? Y eran apariciones que podían ocurrir por el día o por la noche, podían ocurrir con decenas, con miles de peregrinos, o en la intimidad de una noche de nieve donde solamente salía en éxtasis pues una de las niñas o las cuatro, acompañadas poco más que por su madre y por alguna vecina, ¿no? que viéndolas en esas noches de invierno frías con tanta nieve, pues quizás por pena o por cariño, pues les acompañaban para que no estuvieran solas, ¿no? Y eran manifestaciones tremendamente increíbles, ¿no? En Garabandal hay una cantidad de fenómenos sobrenaturales que a uno le conmueven, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta por qué tanta profusión de fenómenos como podían ser, por ejemplo, los cambios de peso en las niñas, es decir, cuando las niñas estaban en condiciones normales, no estaban en éxtasis, pues cualquier vecino pues las podría coger en brazos y casi tirar. La gente que estaba acostumbrada a los rudos trabajos del campo, a coger hierba y levantar gran cantidad de peso, pues las podía coger como una pluma y subirlas para arriba y para abajo. Pero cuando ellas caían en éxtasis, se hicieron muchas pruebas de intentar levantarlas de su estado de rodillas y era prácticamente imposible, y había un cambio de peso impresionante. Y sin embargo, una de las videntes con otra de las videntes, estando en éxtasis, se cogían unas a otras de una forma como si fueran una pluma, ¿no? Otros cambios también, pues una cosa que impresionaba mucho a los peregrinos eran las marchas estáticas. Garabandal, como decíamos, es un pueblo que está en la falda de la montaña de Peñasagra, las estribaciones de Peñasagra, y en el lugar de la Calleja, donde decíamos que se produjo la primera aparición del Arcángel San Miguel ese 18 de junio, y posteriormente, unos metros más arriba, la aparición por primera vez de la Santísima Virgen, y después en centenares de ocasiones, pues es una calleja muy empinada que termina en un montículo, en una pequeña llanura, que son, hay 9 pinos, que son 9 pinos que antepasados de estas niñas, pues sembraron, plantaron, mejor dicho, en conmemoración de 9 niños que habían ese año hecho la primera comunión. Entonces estamos hablando de una cuesta que hoy día, incluso después del desgaste de tantos miles y miles de peregrinos que han pasado por Garabandal y que han subido y bajado la calleja desde el pueblo hasta Los Pinos, después de estos 60 y tantos años que han pasado desde la primera aparición, pues cuando uno va allí, pues le cuesta subir, ¿no? Pues estas niñas subían y bajaban a una velocidad de vértigo, y no solamente a una velocidad de vértigo, sino que en muchas ocasiones subían a Los Pinos de rodillas y bajaban de Los Pinos también de rodillas, ¿no? Y nunca se encontraban marcas en sus rodillas, o habían perdido, no sé, se habían roto las medias, o habían perdido o los calcetines que llevaban, o habían perdido zapatos y demás. Cuando los peregrinos que intentaban seguirlas, hasta aquellos que estaban en mejor forma física, pues eran incapaces de alcanzarlas, y cuando llegaban a su altura, después de un rato, pues ellos se encontraban jadeantes, muchos de ellos habían perdido sus zapatos o se habían llenado
los pantalones o las faldas pues se habían roto por el contacto con pinchos o con las piedras y demás, y las niñas estaban frescas como lechugas, ¿no? Situaciones también que se dan, por ejemplo, era como algunos médicos y algunos personas que iban allí a hacer las pruebas, pues las pinchaban, ¿no? Cuando estaban en éxtasis y ellas nunca se quejaban o le ponían focos, linternas y focos muy fuertes en los ojos y ellas ni siquiera pestañeaban, ¿no? Solamente estaban y se las veía concentradas en la visión. O como también, pues muchas veces ellas tenían por costumbre llevar siempre un crucifijo en la mano y lo daban a besar a la visión y después de darlo a besar a la visión, pues se lo daban a los peregrinos. Y en cantidad de ocasiones, pues solamente se lo daban a besar a determinadas personas, en concreto a determinados hombres, varones, y luego se comprobaba que esos hombres varones eran sacerdotes que habían subido a la aldea, digamos, de incógnito. Es decir, en aquella época, en los años 60, los sacerdotes en España iban con la sotana, o al menos con clériman, y subían a la aldea vestidos de paisano y las niñas con este gesto, pues digamos que descubrían lo sagrado, ¿no? Es decir, descubrían al sacerdote. Y cómo, pues eso, es decir, todo ese tipo de que podríamos estar hablando toda la noche, ¿no? De montones de anécdotas en las que pues se ve, ¿no? Se observa, se percibe la sobrenaturalidad de los hechos que dan, que son auténticos milagros, ¿no? Y que sin embargo no hacen de Garabandal que eso sea lo más importante, sino que es como digamos pues un adorno, por llamarlo de alguna manera, a la hora de embellecer la mesa, pero el plato principal, el plato más suculento, pues no es precisamente ese, sino que será otro del que iremos hablando a lo largo de este ratito que vamos a ir hablando de estos sucesos tan impresionantes que ocurrieron en aquellos años del año 1961 a 1965 en esa pequeña aldea del norte de España que se llama San Sebastián de Garabandal. Eso es, y a mí, bueno, me sorprende, ¿no? De todos estos adornos, como bien dices, que, bueno, que lo rodean sin ser el eje principal, ¿no? Porque, no sé, si estuviéramos hablando de otra época, ¿no? De la historia, o si estuviéramos hablando del siglo XI o del XV, más reciente, diríamos que es un poco una exageración, ¿no? Que se exageró todo, que se magnificó, que claro, que como iba a ser tanto, pero es que no hace tanto, ¿no? Fue en los años 60, no hace tanto como quien dice, y hubo pues eso, más de 2000 apariciones, que se dice pronto, hubo pues muchísimos hechos sobrenaturales, muchos, muchísimos, y pues la verdad que en proporción a lo que allí ocurrió, pues yo creo que no tiene, pues públicamente, pues no es muy conocido, ¿no? Garabandal, sorprendentemente. Yo creo que podría estar pues a la altura de otras grandísimas apariciones, incluso por encima, entre comillas, ¿no? Está aquí tampoco hay, esto no es un ranking ni hay categorías, pero podría ser muchísimo más conocido que lo que yo creo que es. Es sorprendente, ¿no? Que habiendo ocurrido todo lo que ocurrió, pues que no se haya divulgado lo suficiente. Pues sí, es un hecho insólito y además es algo que realmente sorprende y sorprende negativamente. Digamos que uno de las losas más fuertes que tiene Garabandal, o sea, habría que decir y habría que hacer un paréntesis y decir que las apariciones de Garabandal por parte de la Iglesia jerarquía no están reconocidas. También es verdad que no están condenadas, es decir, sobre Garabandal la figura que hay es la figura del no costa, es decir, cuando hay unas apariciones hay tres figuras, es decir, consta la sobrenaturalidad de las apariciones, segunda, no consta, o sea, perdón, consta la no sobrenaturalidad de las apariciones, y la tercera, que es en la que está encajada Garabandal, pues es no consta hasta este momento, con la información que tenemos, que exista o no exista una sobrenaturalidad, ¿no? Pero es verdad que la Iglesia ya muy desde el principio, la Iglesia jerarquía, el Obispado de Santander, pues creó una comisión, ¿no? Una primera comisión para los estudios y valoración de estos acontecimientos, pero fue una comisión que se creó en falso, en el sentido de que esta comisión solamente buscaba
los testimonios de aquellas personas que ellos veían que estaban en contra de las apariciones o que pasaban de las apariciones o que veían alguna cosa, digamos, negativa sobre las apariciones. Nunca hablaron con las niñas, nunca hablaron con los padres de las niñas, nunca estuvieron de una forma oficial en los éxtasis y haciendo un estudio profundo y serio en base a la verdad sobre la cual dictaminar pues, lo que allí había ocurrido, ¿no? De hecho, esta comisión estaba formada por un doctor que en principio, el doctor Morales, neuropsiquiatra, que fue el que dictaminó que aquello era un juego de niñas, ¿no? Que lo que allí estaba ocurriendo no tenía ningún carácter sobrenatural y que allí realmente lo que estaba pasando pues era algo que era pues un juego de niñas, que se podía comprobar totalmente de forma natural. Este señor, años después, su mujer enferma, y en Garabandal se producían diariamente unos hechos que implicaban mucho, había una interacción, producían una interacción muy fuerte entre los peregrinos y las visiones, las apariciones que las niñas tenían. Y eran la entrega de objetos por parte de los peregrinos a las niñas, que éstas, una vez que entraban en éxtasis, pues le ofrecían a la señora para que ella los besara, y una vez que la Virgen los besaba, ellas devolvían a sus legítimos dueños el objeto besado sin equivocarse en ninguna ocasión. Es decir, no ha habido a lo largo de estos 4 años, a lo largo de estas 2000 apariciones, a lo largo de miles de objetos entregados a la visión para besar, nunca las niñas, al devolvérselo a sus legítimos dueños, pues se han equivocado. Con el agravante, además, de que muchas veces, los objetos, como era tal la cantidad, la profusión de peregrinos que subían, la cantidad de gente que subía, pues las niñas estaban a lo mejor trabajando en el prado, estaban haciendo sus faenas agrícolas o ayudando a sus padres, y entonces llegaban los peregrinos y dejaban en una pequeña mesita que había en cada una de las casas de las niñas, en la cocina, pues dejaban los objetos que querían besar, ¿no? Pues siempre eran objetos religiosos, medallas, escapularios, rosarios, etcétera, ¿no? Y también besaban, el objeto que más besaron fueron las alianzas matrimoniales. Nunca besaban anillos que no fueran alianzas matrimoniales, pero alianzas matrimoniales se besaron en infinidad de ocasiones. Bueno, pues estas niñas, cuando llegaban a su casa, ellas tenían lo que ellas llamaban una primera llamada, con lo cual ya sabían que ese día iba a haber aparición. Al cabo de un rato o de un tiempo más o menos largo, recibían una segunda llamada, que era algo interior. Ya sabían que la Virgen iba a venir rápido, entonces rápidamente ya venía la tercera llamada, y en la tercera llamada automáticamente caían en éxtasis, ¿no? Entonces, ya una vez que recibían ellas la primera llamada, pues se colgaban los rosarios, cogían las cadenas, los escapularios, etcétera, y cuando llegaba el momento de la visión, pues como decía, se los iban dando a la visión y los iban devolviendo, ¿no? Con todo lo que eso lleva de paciencia, porque había veces que esa visión, ese éxtasis, esa manifestación, pues iba todo el tiempo digamos, en la entrega del beso, de la cadena, del rosario, del escapulario, de la alianza, y en la devolución a sus legítimos dueños. Y la gente lo seguía con un fervor impresionante, porque había gente bueno, pues que realmente la emoción que les embargaba era impresionante cuando veían que la niña, en éxtasis, con los ojos mirando totalmente hacia arriba, casi de espaldas, pues le ponían su cadena, le daban su rosario, le ponían en el dedo pues su alianza matrimonial, ¿no? Y nuestra madre, que es por lo que estaba contando esto, prometió a las niñas en varias ocasiones que todos esos objetos besados por ella, pues su hijo, a través de esos objetos, haría milagros, ¿no? Entonces la esposa, la mujer del doctor Morales, cayó muy enferma, una enfermedad terminal, y estando en el hospital, alguien fue a verlos, ¿no? Ella estaba, digamos, con mucha angustia, con mucha ansiedad, rebelándose contra el Señor por la cruz que le había dado, ¿no? No era capaz de ofrecerla, entonces estaba como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado esto? Tal, como muy, muy, muy angustiada, ¿no? Y rebelándose contra esa situación, y eso le hacía mucho sufrir al doctor Morales.
Entonces alguien llega a visitarlos y dice, mira, yo tengo un rosario que ha sido besado por la Virgen en Garabandal, si quieres, pues le podemos pasar por el pecho de tu esposa, ¿no? Entonces accedió, lo pasó y realmente no hubo una curación como tal, pero sí que es verdad que a partir de ese día la esposa del doctor Morales cambió el chip, ¿no? Entonces aceptó esa cruz, no solamente la aceptó, sino que la ofreció y digamos que falleció con mucha paz, ¿no? Entonces eso impresionó mucho al doctor Morales hasta el punto que él hizo unas declaraciones públicas en el Ateneo de Santander en las cuales él públicamente, repito, dijo que la negatividad o la negación de los hechos acaecidos en la aldea de San Sebastián de Garabandal había sido, digamos, llevada a cabo gracias a sus declaraciones, ¿no? Y él en ese momento confesó que él no había estudiado en profundidad los hechos acontecidos en Garabandal y pedía que se hiciera un estudio serio y profundo porque realmente lo que allí había ocurrido era sencillamente sobrenatural, ¿no? Al cabo de los años se hizo una segunda comisión, también esa segunda comisión siguió los pasos de la primera y bueno, pues no solamente no se estudió en base a la verdad, sino que realmente se abrió y se cerró en falso. Con lo cual, digamos que por desgracia Garabandal se encuentra hoy día en un stand-by en el que, bueno, pues la Iglesia jerarquía no ha potenciado, no ha llevado a término la apertura de una comisión que en base a la verdad pues estudie con todos los datos que hay, porque fíjate, has dicho antes que ha sido hace muy pocos años, pero es que hay cantidad de material fotográfico, de filmaciones con los ay, no me sale ahora, con los aparatos estos de filmar que había en esa época, ¿no? Con las cámaras de fotografía. Hay nodos de televisión española que hay programas en los que están, digamos, filmados éxtasis de las niñas, en concreto el segundo mensaje, el 18 de junio de 1965, que hablaremos ahora de ellos, ¿no? Pues está filmado con cámaras. Hay cantidad de testimonios recogidos en libros y, sin embargo, pues hay 3 niñas, de las 4 videntes solamente ha fallecido Mariloli, y quedan 3 niñas que ellas podían dar un testimonio fantástico si la Iglesia quisiera, ¿no? De lo que ellas vivieron y de lo que allí ocurrió. Hay cantidad de familiares directos de ellas, ¿no? Muchos ya han muerto, pero otros todavía siguen vivos, que se podría hacer realmente un estudio serio y en base a la verdad, pues ver si lo que ocurrió en aquellos años, pues realmente es del cielo o era, como dicen algunos, invención de niñas, ¿no? Pero realmente también hay que apoyarse en santos, ¿no? El Padre Pío, por ejemplo, fue un gran defensor y un gran valedor de las apariciones de Garabandal. Él creía firmemente que la Virgen, y así se lo comunicó a las niñas, una carta, que las niñas estaban viendo a la Virgen Santísima. Otra defensora y gran creyente en las apariciones, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que tú has hecho una introducción con una frase suya, ¿verdad? Pablo VI. Pablo VI dijo después, eh, digamos, él dijo que Garabandal era como la segunda venida de nuestra Madre a la Tierra, ¿no? Y no había palabras para agradecerlo, ¿verdad? Y en privado, en una visita que tuvo Conchita con él, pues después de hablar con el cardenal Ottaviani, que era el cardenal para el prefecto de la fe, ¿no? Y que él, de varias horas, que él quedó ensimismado y entusiasmado y pidió ardientemente a la diócesis de Santander que fueran las otras niñas para hablar con ellas, ¿no? Pues Pablo VI pues dijo, Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la iglesia, ¿no? Y luego, pues, infinidad de sacerdotes que pasaron mucho tiempo en la aldea y sacerdotes que están incluso, pues, en horas de santidad, ¿no? Pues, que han estudiado el caso, que han vivido en la aldea, que han conocido a las niñas, que las han dirigido espiritualmente, como el padre Nieto, el padre Lucio Rodríguez, jesuita, es decir, los hermanos Andreu, es decir, cantidad de personas de una fe intachable y de una santidad bastante grande, pues que han defendido lo que allí ocurrió. Y no solamente eso, sino también el testimonio de miles y miles y miles de peregrinos que no solamente han subido en esa época, sino que desde entonces
pues siguen subiendo a Garabandal y que siguen encontrando allí pues ese pedacito de cielo, ¿no? Ese lugar de donde uno se encuentra con la madre, porque Garabandal es tierra de María. Y hoy, si algunos de los que pues me estáis oyendo, ¿no? Pues sentís en vuestro corazón el deseo de hacer una peregrinación a Garabandal, ¿no? De subir a la pequeña aldea, de pasar a la iglesia del pueblo, donde tantas y tantas veces las niñas estuvieron en éxtasis, de recorrer las calles, ¿no? Porque todas las calles del pueblo, todos los rincones del pueblo, todas las casas del pueblo fueron visitados por la señora, ¿no? Entonces, de recorrer por el pueblo, de ir por la calleja, de subir a los pinos, ¿no? Donde hubo tantos y tantos éxtasis, donde hubo tantas y tantas comuniones místicas, pues es una gozada, ¿no? Es decir, uno realmente se encuentra allí con la madre, ¿no? Y encuentra una paz en su corazón que no encuentra en otros sitios, ¿no? Como la puede encontrar en Fátima o en Lourdes o en Medjugorje o en Guadalupe, ¿no? Porque en definitiva Garabandal es tierra de María y es un lugar elegido por Dios para toda la desde toda la eternidad, pues para que su madre pues lance, ¿no? Un mensaje de amor pues a todos sus hijos, ¿no? Y eso pues es innegable. Es decir, eso todos los peregrinos que suben con el corazón abierto a Garabandal pues se encuentran con eso. Pues sí, a mí esto, como muy bien comentas, pues a mí me sorprende mucho, ¿no? Este doble camino, esta doble línea, ¿no? Por un lado la humana, ¿no? Que teniendo tantas pruebas, habiendo sido tan, bueno, relativamente reciente y teniendo incluso pruebas gráficas y sus voces, fotos, vídeos, por un lado como pues el hombre, ¿no? El ser humano, pues nos empeñamos en no quererlo, pues a veces no reconocer o un poco esa testarudez, ¿no? Y la jerarquía también eclesiástica, civil, como va por un lado, y por otro lado, ¿no? Pues van los caminos o la línea, ¿no? De la Virgen, ¿no? Intentando pues mostrarnos que no vamos por buen camino, ¿no? Sorprendentemente cuando en Claro, de todas 1917... maneras, fíjate, es impresionante, ¿no? Porque vamos a ver, claro, en Garabandal decíamos antes que hay, y por ir también, digamos, centrándonos en lo importante, ¿no? En Garabandal hay dos hechos fundamentales que están por encima de todo y es por lo que realmente, digamos, toda esta cantidad de fenómenos sobrenaturales pues se van produciendo, ¿no? Y son dos mensajes que uno se da al principio de las apariciones, en el primer año de las apariciones, el 18 de octubre de 1961, y el segundo se da en el último año de las apariciones, coincidiendo con el aniversario de la primera aparición del Arcángel San Miguel, ¿no? El 18 de junio de 1965. Y son dos mensajes que, digamos, están muy cohesionados, son muy sencillitos, hasta el punto que el primero pues escandalizó, es decir, el 18 de octubre de 1961, en un día de mucha lluvia, un día que estaba diluviando en la aldea. Estamos hablando, como decíamos antes, una aldea que había 300 vecinos, había 300 personas más o menos, no había bares, no había hoteles, no había restaurantes, la gente pues se apiñaba donde podía, se resguardaba de la lluvia pues en casa de los vecinos, en el pórtico de la iglesia, donde buenamente podía, ¿no? Y en un momento determinado, pues claro, ya sabemos lo que es la condición humana, ¿no? Digamos, la capacidad que tenemos pues para engrandecer las cosas que nos dicen. Allí, ese día solamente se había dicho que se iba a anunciar un mensaje, ¿no? Entonces, pues la gente ya empezó a lucubrar, pues iba a haber un milagro, pues no sé qué, pues no sé cuántos, ¿no? Entonces la gente subió pues con esa expectativa, ¿no? Pues de que hubiera curaciones milagrosas, de que hubiera pues cualquier tipo de cosa, ¿no? Y las niñas, pues, nos sorprenden a todos con un mensaje que es muy sencillo, pero, vamos, hasta el punto ya digo que hubo algunos que desde ese día pensaron que lo de Garabandal realmente era un juego de niñas, ¿no? Y ese mensaje, pues era, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo
ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Este mensaje, que es la columna vertebral de Garabandal, junto con el segundo mensaje que luego pues iremos un poco analizando, eh, es el Evangelio. Es el Evangelio, porque aquí lo que habla es de que hay que hacer sacrificios, penitencia y hay que visitar al Santísimo. Garabandal, sobre todo, es cristocéntrico, es decir, nuestra madre en Garabandal pone en muchísimas ocasiones a Jesús, Eucaristía, en el centro de nuestra vida, en el regalo más grande que nos ha dejado Dios a los seres humanos. Es decir, el poder compartir nuestra vida con Jesús Eucaristía, el poder recibirlo todos los días, todos los días. Y el primer mensaje se clava ahí, es decir, Jesús en el centro de la Eucaristía. De hecho, fijaros, cuando vamos a Fátima, entre, digamos, el pueblecito donde vivían los niños y Lucía, Jacinta y Francisco, y Cobadiría, donde está la capillita, la capelina, con la imagen de la Virgen de Fátima, pues hay una estatua, un conjunto escultórico muy bonito donde está el arcángel dando la comunión a los tres niños, ¿no? Es decir, en Fátima fue una vez. En Garabandal fue infinidad de veces cuando el ángel daba la comunión mística, daba la comunión a las niñas, ¿no? Y siempre lo hacía cuando en el pueblo no había ningún sacerdote. Y a veces para las niñas era un sacrificio muy grande, porque entonces no es como ahora, que tenemos que estar una hora antes de comulgar pues sin comer nada, ¿no? Entonces eran 12 horas. Y las niñas hacían un sacrificio muy fuerte estando en ayudas para poder recibir al Señor. Y como un ejemplo, digamos, de la importancia que tiene la Eucaristía en Garabandal. Y fijaros si es importante que las niñas insistieron muchas veces a la Virgen que hiciera un milagro, ¿no? Es decir, ellas a toda costa querían que todos los peregrinos pues creyeran en lo que allí estaba ocurriendo. Le pedían a la Virgen un milagro, un milagro. Y decían ellas, y cada vez que se lo pedíamos, ella ponía un rostro serio, ¿no? Como que se entristecía, ¿no? Y tanto insistieron que al final pues el cielo consiente, ¿no? Y entonces, el 18 de julio de 1962, que era la fiesta del pueblo, la Virgen le promete a Conchita que cuando el ángel le dé la comunión, se va a ver en la boca, es decir, va a ver el milagro de la comunión visible, que se llama en Garabandal. Y la niña, cuando la Virgen le revela el milagro que va a hacer, se queda hecha polvo. Dice, pero eso es un milagro, eso es un milagruco, eluco digamos, en el idioma de los cántabros, en el dialecto montañés, eluco es símbolo de algo diminuto, ¿no? De algo pequeño, de algo sin importancia, ¿no? Dice, eso es un milagruco, ¿no? Un milagro de verdad, pues como que nosotras volemos, que no sé, algo grandioso, ¿no? Fijaros lo acostumbradas que estaban las niñas a recibir la comunión, que ellas creían que todo el mundo las veía cuando las recibían y solamente se veía pues el gesto de abrir la boca, de sacar la lengua o de tragar, ¿no? O de recitar pues el Señor mío Jesucristo, el Yo pecador o la acción de gracias que les enseñó el ángel para que lo hicieran cuando recibían la comunión. Entonces, el milagruco, es decir, un milagro anunciado con varios meses de antelación, con varias semanas de antelación, en el cual fijaban el día 18 de julio y en qué iba a consistir. Y era que en el momento que el ángel diera a la niña, Conchita en este caso, la comunión, se iba a hacer visible en la boca. Bueno, pues ese milagro ocurre, se ve, se filma con una cámara de Super 8, se filma. Hay como 70 y tantas escenitas que van desarrollando toda esa. Bueno, pues aún así mucha gente pensó que la niña se había puesto la comunión, o sea, la forma en la boca, ¿no?
Y nosotros que hemos tenido la suerte de hablar, de compartir con una señora del pueblo que fue testigo directo de ese milagro, y además, curiosamente, cuando yo la conocí ya estaba ciega, la señora Josefina ya estaba ciega, y con qué fuerza hablaba de cómo la niña abre la boca y en su boca de pronto se empieza a ver una cosa blanca como del tamaño de una moneda de 5 duros, decía ella, de 25 pesetas, de las de antes, de las de Franco, ¿no? Como una moneda de 5 duros, y se iba hinchando espumosa, y decía preciosa, aquello era precioso, y con esa mirada al infinito, ¿no? Y cómo te transmitía esa fuerza, ¿no? Al ver al Señor aparecer en la boca de Conchita, ¿no? Y sin embargo para Conchita era un milagruco. Eso es Garabandal. En Garabandal lo inmenso, lo eterno, lo grande se hace pequeño, ¿no? Y se hace pequeño para que entre en nuestros corazones y para que para nosotros sea un toque de atención. Es decir, en Garabandal la Virgen actuó como maestra y como modelo, pero sobre todo actuó como madre, ¿no? Y llegó a jugar con las niñas al escondite, y veían los peregrinos cómo las niñas hacían que se escondían y contaban y se sorprendían cuando alguien, en este caso la Virgen, pues las descubría en sus escondites, ¿no? Es una lección de verdad de amor, ¿no? Es decir, cuanto uno más profundiza en Garabandal, en lo que allí ocurrió, pues uno más se da cuenta de la madre tan buena que tenemos en el cielo, de lo mucho que nos quiere, de lo mucho que se preocupa de nosotros, no así a nivel abstracto de la humanidad, que también, sino de cómo se preocupa de mí, de mis cosas, de mis cosas, de mi situación, de mis cruces, y cómo ella te da esa fuerza, ¿no? Para convertir tu cruz, esa cruz a veces tan pesada, pues en algo que uno acepta, y no solamente acepta, sino que es capaz de ofrecer. Y al aceptar y ofrecer la cruz, pues resulta que, oh, milagro, eso se convierte en algo redentor, porque entonces nuestra cruz se une a la cruz de Cristo, se une a su pasión, y entonces lo que para uno puede ser le puede suponer un hundimiento, pues para otro que la acepta y la lleva con alegría y con generosidad y ofreciéndola, pues se convierte en algo redentor para todos los demás, ¿no? Y eso es Garabandal también. Es decir, la madre está ahí pensando en todos y cada uno de sus hijos, en todos y cada uno de los que ahora mismo me estáis escuchando, ¿no? Y la madre está pendiente de todos y cada uno de vosotros, ¿no? Y os está diciendo cómo os quiero, si tú supieras cuánto te quiero. Y al mismo tiempo te dice, ¿no? Si yo, que te quiero tanto, pues mi amor no tiene nada absolutamente que ver con lo que te quiere mi hijo Jesús. Y eso es Garabandal, porque Garabandal hemos dicho que es cristocéntrico, y nuestra madre no viene para entretenernos, no viene para hablar de eso, que también es verdad, y sería pues para otra charla, ¿no? Que de esas profecías, 3 profecías que hay en Garabandal, ¿no? Aviso, milagro y castigo. Pues sí, viene, y es verdad, habrá un aviso, habrá un milagro en Garabandal, y si la humanidad no cambia, pues condicionalmente habrá un castigo. Pero la madre no viene para eso, y mucho menos para poner fechas. La madre viene para decirnos nuevamente cuánto te quiero y quiero que vayas al cielo, ¿no? Y ella pues está pensando en ti, y está ahí día a día, ¿no? Como estaba con Conchita, con Mariloli, con Maricruz y con Jacinta. Y te está diciendo pues todo lo que le decía a ella, ¿no? Pues que hay que ser buenos para ir al cielo, y que ella está ahí como medio pues para que lleguemos a Jesús. Y eso, amigos míos, eso es Garabandal. Si te parece, hacemos una pequeñísima pausa de 1 minuto y volvemos Muy ahora bien. mismo. De julio de 1900
61, nuestra madre está al llegar. Han venido por ella personas del mundo entero. Nuestra madre está al llegar. Muchas pruebas nos dará tu amor. Abre nuestro corazón a Él. No te vayas, no, quédate por siempre a nuestro lado. Madre, guárdanos en la esperanza. Bueno, pues efectivamente este es un poco el mensaje, el núcleo, ¿no? del mensaje de Garabandal. Como decíamos, pues es curioso, ¿no? Los caminos de la Virgen pues son bastante distintos a los humanos, ¿no? Por un lado, en 1917, cuando se presenta en Fátima, dice que, bueno, que se haga público su mensaje en el año 60. El Papa no estaba muy por la labor, ¿no? Y luego en el 61 pues se presenta en Garabandal, ¿no? Y pues en esta línea, ¿no? Este mensaje, el núcleo que has comentado de pues conversión, de penitencia, este es la verdadera razón, ¿no? de nuestra madre. Y luego pues todo lo circunstancial que adorna un poco estos hechos concretos. Si te parecen así muy rápidamente, comentarnos un poco también pues lo del aviso, el castigo, un poco brevemente, porque sin entrar mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, porque también es algo pues diferente, ¿no? Quizás de Garabandal respecto a otros, aunque también en otras apariciones también se mencionan estos aspectos. Sí. Bien, como decía, había dos mensajes, ¿no? En el primero ya nos habla, digamos, de que la copa se está llenando y de que si no cambiamos, pues nos vendrá un castigo muy grande. O sea, yo le hice el primer mensaje y en el segundo mensaje, pues 4 años después es una queja, ¿no? Y dice, como no se ha cumplido, no se ha dado a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último, ¿no? Es, joder, nuestra madre como diciendo, joder, que no os enteráis de nada, ¿no? Es decir, que he venido, que os llevo aquí 2000 apariciones y todavía estáis sin hacerme ni caso, ¿no? Y dice una cosa, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Y dice, los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. Esto fue una bomba atómica en el año 65, cuando pues los sacerdotes y todo el mundo pensaba que todos los sacerdotes eran santos, los obispos, los cardenales, pues decir esto, nuestra madre pues como que era una bomba de relojería, ¿no? Y luego, pues dice, a la Eucaristía, volvemos otra vez al centro, ¿no? A la Eucaristía cada vez se la da menos importancia. Estamos hablando del año 65, imaginaros ahora. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Y ahora viene, de verdad, para mí, el centro de Garabandal, ¿no? Es decir, yo, vuestra madre. O sea, igual que en Medjugorje, pues se aparece como la reina de la paz, ¿no? Como en la Inmaculada Concepción en Lourdes, en Fátima, pues Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Pues aquí yo, vuestra madre, ¿no? Y dice, por intercesión del ángel San Miguel, porque ella, el segundo mensaje fue a través del arcángel San Miguel, y ella se lo aclara a Conchita, el 13 de noviembre del 65 se lo aclara, en la última aparición, dice, ¿sabes, Conchita, por qué no vine yo a deciros el mensaje el 18 de junio, porque me daba pena decíroslo, pero os lo tenía que decir, ¿eh? Es esa madre que le da pena decirnos algo duro, fuerte, pero que sabe que nos lo tiene que decir, ¿no? Entonces yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Tres profecías y terminamos. Aviso, milagro y castigo. El aviso, que según las chiquillas de Garabandal, nuestra madre pues les hizo entender que es una gracia muy especial, ¿no? Una gracia que va a consistir en que todos, y al decir todos es
todos y cada uno de los que formamos parte de la humanidad, seamos del credo que seamos, estemos donde estemos, todos al mismo tiempo lo vamos a recibir, en el cual en ese aviso nos veremos tal cual Dios nos ve. Es decir, es una antesala al juicio personal que cada uno tendremos cuando fallezcamos y nos encontremos cara a cara con Dios. Bueno, pues es una antesala en la cual veremos todo lo que hemos hecho bueno, lo que hemos hecho malo, lo que hemos dejado sin hacer y nos servirá pues para cambiar, para recibir la misericordia de Dios y darnos cuenta de cómo somos y por dónde vamos y todo lo que tenemos que cambiar, ¿no? Es como decir, una oportunidad nueva para seguir funcionando. Luego se habla de un milagro que ocurrirá en el pino central de Garabandal. Como decíamos, hay 9 pinos. En el pino, que es digamos la parte más simbólica de Garabandal, pues en el pino central será un jueves, entre los meses más o menos de mayo, abril, mayo, junio, más o menos, en torno a las 8 de la tarde, coincidiendo con una festividad de un mártir de la Eucaristía y con un acontecimiento muy fuerte o muy importante dentro de la Iglesia. Ese milagro durará más o menos como 15 o 20 minutos. Todo el que lo vea en Garabandal, Garabandal está como en un anfiteatro rodeado por montañas, ¿no? Es un anfiteatro. Garabandal está en el centro. Entonces, todo el enfermo sanará y el que no crea, creerá, ¿vale? Y después se sabrá perfectamente que viene de Dios el milagro y se podrá filmar, fotografiar, pero no se podrá tocar. Y según lo que las niñas contaban, pues quedará, digamos, luego un testimonio de ese milagro para siempre en Los Pinos, ¿no? Y luego, si la humanidad no cambia después del aviso y después del milagro, pues vendrá un castigo que será en unas dimensiones pues apocalípticas. Pero el castigo es condicional, es decir, si la humanidad no cambia. Y el milagro, pues decían que como el castigo es muy grande, pues el milagro será el mayor que se ha producido en la historia de la humanidad. Es decir, será en consonancia con el castigo. Eso es un poco así muy resumido y de pasada, pues digamos las 3 profecías que hay sobre Garabandal o en Garabandal. Fenomenal. Bueno, pues vamos a abrir algún micrófono por aquí por si alguien quiere comentar algo. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches, Arturo y Rafael. Buenas noches. Hola, muy buenas. Testimonio tan detallado de lo que fueron las apariciones. Y bueno, yo creo que casi lo menos ya es que las jerarquías eclesiásticas reconozcan o no reconozcan el mensaje de la Virgen o de estas niñas, sino es la cantidad de gente y la de conversiones que ha habido desde el año 1961 hasta hoy. Eso yo creo que es lo más importante. Lo que este pueblecillo ahí perdido en la ladera o en los pies de los Pirineos ha traído gente, como pasa en Lourdes, en Fátima, en Guadalupe. Claro, tienen que pasar muchos años más, Rafael, para que a lo mejor la Iglesia se convenza de que aquello fue verdad. Pero aunque no lo reconozcan, yo pienso que las conversiones y las peregrinaciones ya es suficiente, digamos, por mi punto de vista, no sé. Sí, eso es verdad, Carmen. Lo que pasa es que es una pena que no se haga un estudio serio y riguroso y que se dé, digamos, un comunicado oficial para un lado o para otro, haciendo en base a la verdad y a todo lo que hay de testimonios, eso, porque si, por ejemplo, imagínate que Garabandal fuera reconocido por la Iglesia institución, pues entonces habría una atención espiritual bestial, ¿no? Entonces habría, como por ejemplo, yo he tenido la gracia de ir en el mes de junio estuve en Medjugorje y había decenas de sacerdotes confesando, con filas inmensas de peregrinos que iban allí pues abrir su corazón y a buscar el perdón del Señor, ¿no? Entonces, digamos que en Garabandal falta una atención espiritual acorde, hay un párroco, obviamente, bastante hace, pero acorde a la cantidad de miles de peregrinos que todos los años suben, ¿no? Ya. Entonces, si hubiera una atención espiritual, esto que estamos hablando, que pasa, y es verdad, ¿no? Es decir, hay un montón de conversiones en Garabandal, de gente que reencuentra a la Madre y al Señor después de ir allí o estando allí.
y curaciones físicas también las hay varias documentadas, pero sería infinitamente mayor, ¿no? Y se multiplicaría la acción, se multiplicaría por 1000, ¿no? Y entonces es una pena que digamos, por la cerrazón humana, partiendo de la base de que la Iglesia es madre y que ella también tiene sus tiempos, lo cual es verdad, pero por la cerrazón humana, pues a veces pues no abramos lo que el cielo quiere, ¿no? Pues sí. Pues también tenemos por aquí a Consuelo desde Albacete. Consuelo, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que me ha encantado, pero yo creo que los humanos pues somos imperfectos y, y creo que la jerarquía, pues por su querer que sean ellos los que lleven la razón, están prohibiendo a la humanidad de poder beber en esa fuente de la Virgen, que ella lo dice, que le da pena de que no le creamos, de que no creamos las maravillas. Entonces es algo muy, muy bonito de que nosotros tenemos que hablar, dar testimonio de que la madre es el camino más maravilloso para poder tener conversiones, para poder llegar a Jesús, y tendremos que rezar mucho por los sacerdotes y los obispos para que Dios les dé la luz, porque la Virgen dice que no podemos criticarlos, sino orar para que ellos tengan el conocimiento, la luz, para poder ver realmente que la madre no miente. Me ha gustado mucho, gracias por todo cuanto tú nos has ido desgranando. Muchas Eso que gracias. acaba de decir, gracias a ti, eso que acaba de decir es una gran verdad. En Garabandal nuestra madre muchas veces, en muchas ocasiones, habló de sus hijos predilectos, los sacerdotes. Y fíjate, en el segundo mensaje, cuando ella habla de que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas, mucha gente lo ha visto como, bueno, como un hecho real que se ha visto a lo largo de estos años, ¿no? Con determinados temas que todos sabemos. Pero ella siempre habla de esas dos cosas que tú has dicho. Primero, con un cariño especial hacia sus hijos predilectos, los sacerdotes, y segundo, y muy importante, que tenemos que rezar mucho por ellos, mucho, quererlos mucho y no criticarlos nunca. Eso es verdad, y así tenemos que estar. Y de hecho, yo cuando hablaba de la película que han puesto ahora, pues el No te vayas también de la peli, la canción, pues se queda muy claro que nosotros cuando hicimos la película y ahora que nos llaman muchas veces pues para dar testimonio, igual que ahora, nosotros somos hijos de la Iglesia y amamos profundamente a la Iglesia y nos supeditamos a lo que la Iglesia diga, pero como laicos, como fieles, pedimos, suplicamos de rodillas que se haga un estudio serio y en base a la verdad, pues se vea si lo que allí ocurrió es mentira, o sea, es un juego de niñas o realmente es algo del cielo, ¿no? Porque, como hablábamos antes, es que nuestra madre está deseando irradiar gracias a todos sus hijos, ¿no? Yo creo que es así lo que yo he hablado es que es lo que siento, porque a veces los sacerdotes pues son tentados porque el demonio existe también en la iglesia, y entonces ellos, por ser sacerdotes, son más tentados que nosotros los seglares, porque la responsabilidad de ellos es más importante que la nuestra. Nosotros somos granitos de arena, pero ellos, con estar consagradas sus manos en la misa, son muy, muy queridos por la Virgen. Y ella sufre mucho por los que no tengamos esa conversión. Pero
creo que sí sufre muchísimo más por estos sacerdotes que se nos van del camino porque son débiles, son humanos y creo que tenemos que estar ahí con ellos codo con codo y ayudarles, porque también la vida de los sacerdotes es triste, es solo cuando una pareja del matrimonio tenemos el, la suerte de poder dialogar tú con tu mujer y ella contigo o a la inversa como conmigo. Pero ellos cuando se están en su casa están solos, no tienen con quien, sí, a Dios, pero necesitamos también el contacto y el diálogo con todos, entre todos, y ser una familia verdaderamente, Ujú, es lo que yo creo. ujú. Muy bien. Gracias, Consuelo. También, bueno, aprovecho para comentar lo de la película, ¿no? Que has dicho, que además está disponible, ¿no? Gratuitamente para que la podamos ver barra oír en YouTube. Y bueno, porque Rafael, que creo que no lo hemos comentado, también hizo en esa película, contribuyó, ¿no? Es el padre Valentín. Sí, la verdad es que fue una gracia, la verdad es que fue muy bonito porque participamos 300 personas, ninguno somos actores profesionales, somos gente, digamos, pues, con oficios tan dispares, pues desde agricultor hasta maestro, educador, enfermera, abogado y demás, ¿no? Y sin embargo, pues nuestra madre tuvo pues eso, la osadía, ¿no? De elegirnos pues para participar en este proyecto y es un proyecto increíble, ¿no? Primero por la vivencia en el 2016, verano del 2016, cuando se grabó, cuando se hicieron todas las tomas, ¿no? La vivencia tan fuerte entre todos los que participamos. Luego, en el año 2018, el 2 de febrero, que se estrenó por primera vez en varios cines de España, ¿no? Y a partir de ese momento, pues íbamos semana a semana conquistando ciudades, los cines de las distintas ciudades de España, todo hecho por voluntarios y por gente que se implicó para que el mensaje de nuestra madre pues fuera llegando a muchos espectadores, pero en definitiva a muchas almas, ¿no? Y cómo cruzó el charco, cómo se ha estrenado en más de 30 países, ¿no? Y de verdad que es una gracia, porque la película ha servido como un antes y un después de Garabandal. Fíjate, los mismos vecinos del pueblo nos decían que la película había llevado pues a que el público español, es decir, los españoles, pues conociéramos más lo que había pasado allí y había generado pues una inquietud pues por subir a la aldea y conocer de primera mano pues todo lo que hablamos antes, ¿no? El pueblo, la calleja, los pinos y recibir allí ese abrazo de la madre, ¿no? Ese soplo, porque es que es así, es decir, nosotros, Esmeralda, mi esposa y yo, pues hemos tenido la suerte de haber sido pues nos encomendaron el acudir a muchos estrenos, ¿no? Tanto en España como en el extranjero. Y en todos los cines, cuando íbamos a los estrenos, pues notábamos que esa película no es una película más, ¿no? Sino que es realmente como una nueva forma que ha utilizado nuestra madre pues para tocar los corazones de sus hijos, ¿no? Y nos hemos encontrado con situaciones pues la verdad es que preciosas, ¿no? De gente que pues luego nos contaba lo que había sentido después de ver la película y notas perfectamente que a través de un film, ¿no? A través de una gran pantalla o en este caso ahora que se puede ver en YouTube, pues a través del teléfono o de la televisión, ¿no? Que como nuestra madre pues entra en el corazón del oyente o del espectador que está viendo la película y es una gracia inmensa, ¿no? El poder hablar con tanta gente que ha acudido a los cines y que todavía pues te escribe, te va comentando y demás, pues te das cuenta que Garabandal está vivo y que nuestra madre pues transmite ese abrazo maternal, ¿no? Pues a todos aquellos que con el corazón abierto pues se acercan a escucharla, ¿no? Y por último tenemos a Pablo. Pablo Garrido, buenas noches. Yo tenía, a lo mejor el dato lo tenía mal situado, pero yo tenía entendido que en el año 61 ya la Virgen les da a las niñas, a las videntes,
el mensaje precisamente del mal estado del clero, incluidos obispos y cardenales, ¿no? Y que ese había sido motivo principal por el que en aquel momento el obispo en aquel entonces Santander, hoy Cantabria, pues había como, vamos a ver, montado la comisión de estudio, pero ya con el veredicto anticipado, ¿no? O sea, de, de, no de inhabilitación, pero sí de descalificación. Por lo que los componentes del equipo investigador ni se molestaron en entrevistar a las niñas, ni en hacer pruebas, hacer los peritajes convenientes. O sea que desde un principio había una sentencia condenatoria, ¿no? Precisamente por el mensaje inicial donde la Virgen ponía sobre aviso de la situación del clero, ¿no? Del clero. Claro, eso no se puede, creo que hay que tener en cuenta que el Concilio Vaticano II empieza en el 62 y termina en el 65 y las apariciones empiezan un año antes, ¿no? Bueno, a lo mejor yo tengo el dato más mal situado, ¿no? ¿Tú vamos, qué datos tienes tú, Rafael? Vamos a ver, hay dos cosas que dices, que una coincido plenamente contigo, la segunda no. Vamos a ver. Es decir, es verdad que desde el minuto cero, hay una oposición radical de parte de la Iglesia jerarquía hacia la aparición de Garabandas. Me baso en dos cosas. Una, primera, don Valentín, párroco del pueblo, él vivía en Cosío. Cosío es el pueblecito que está antes de Garabandal. Ahora se tarda 5 minutos, 7 minutos subir en coche, pero en aquella época pues eran 6 kilómetros que había que subir en un caballo, en un mulo o en un carro. No había coche, no había carreteras para subir. Luego un poquito más adelante pues ya subían en todoterrenos, tipo jeep y demás. Entonces él subía a Garabandal, digamos, en el momento que ya empiezan a decirle lo que allí estaba pasando, pues él empieza a preocuparse y empieza a hacer informes que va mandando de forma muy habitual al obispado, ¿no? Y en el obispado le fueron haciendo caso omiso totalmente, hasta el punto de que en un momento determinado a él le acusaron de que era él el que estaba promocionando todo este tipo de circunstancias. Y otro hecho que para mí es muy significativo es que a Conchita desde muy al principio y ahora mismo igual, ¿no? Digamos que dentro de las 4 videntes, pues Conchita fue la que tuvo las manifestaciones hasta más tarde y digamos que adquirió un cierto protagonismo, ¿no? Y ya en el principio, y estamos hablando del mes de julio de 1961, las apariciones de nuestra madre empiezan el 2 de julio. Las fiestas de Santander, el patrón de Santander es Santiago, estamos hablando del 25 de julio, y coincidiendo con las semanas anteriores a la fiesta de Santiago, pues aprovechando la cercanía de un sacerdote conocido por la familia de Conchita, por Aniceta, su madre, porque el papá de Conchita ya había fallecido hace unos años, pues convencen a la madre de que se llevan a Conchita a Santander pues para hacerla unos estudios y bueno, pues digamos, vamos a llamar unos interrogatorios y demás, ¿no? Y entonces, contrastado por la Guardia Civil, en concreto por el brigada de la Guardia Civil, que era el comandante de puesto de Puente Nansa, Juan Álvarez Seco. El día que se llevan a Conchita, contrastado por él lo que voy a decir, el día que se llevan a Conchita a Santander, antes de llegar al obispado, Conchita en medio de la ciudad cae en éxtasis, ¿ok? Estando Conchita en éxtasis en la ciudad de Santander, las otras 3 crías en Garabandal están narrando lo que está ocurriendo, están en éxtasis en el pueblo y están contando lo que está haciendo con lo que está pasando en Santander. Juan Álvarez Seco rápidamente llama a la comandancia de Santander y allí le dicen que efectivamente que lo que está pasando es verdad. Bueno, la meten en el obispado a la niña
y desde ese día la intentan hipnotizar, la acusan de que es ella la que está organizando toda la movida, la cortan las coletas, porque decían que era con las que hacía la influencia, la llevan a una niña de pueblo que nunca había salido de su pueblo, la llevan sobrinas de sacerdotes que estaban en esa comisión de investigación, no voy a decir nombres, pero te los puedo decir, se la llevan a la playa, a la feria, a una nigromante, es decir, a una echadora de cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos hablando desde el minuto 1, minuto 0. Y lo del mensaje, no, lo del mensaje de los obispos, o sea, sacerdote obispo, es del año 65, es del segundo mensaje. Es decir, pasan 4 años hasta que eso ocurre y efectivamente, como tú bien has dicho, Garabandal es paralelo al Concilio Vaticano II. Y todos sabemos lo que ocurre en el Concilio Vaticano II, que lleva al Santo Padre Pablo VI, hoy San Pablo VI, a decir el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. ¿Por qué? Pues por la cantidad de personas, de sacerdotes que salen del sacerdocio, de religiosas que abandonan y religiosos que abandonan los monasterios, bueno, pues la relajación tan fuerte que hubo en la Iglesia debido a que hubo 2 concilios. Bueno, pues todo eso, digamos que nuestra madre lo iba, o sea, Garabandal ocurre por eso, es decir, por un aviso de una madre buena hacia sus hijos de que la Iglesia pues estaba entrando en un camino de bastante oscuridad. Pero el dato del mensaje que comentamos es del segundo mensaje y está fechado el 18 de junio de 1965. Por eso te decía que no influye, o sea, vamos a ver, no lleva aparejada la situación de una negatividad por parte de la jerarquía de lo que ocurre en Garabandal, el hecho de que se hable desde el principio de esta situación porque no ocurre hasta el año 65. Son otras historias, otros acontecimientos, otras circunstancias que las personas que en ese momento ya han fallecido, muchos de ellos, alguno todavía sigue vivo, que en ese momento llevan las riendas de la diócesis de Santander y los obispos posteriores y el equipo de personas que están en torno al obispo, pues entendieron y de las cuales pues tendrán que dar cuentas a Dios, está claro, eso está claro. Fíjate, ese dato que tú apuntas de haberla llevado a la nigromante, a la echadora de cartas y, en fin, y las demás circunstancias añadidas, fíjate, para mí eso es nuevo. Yo, me he tratado de documentar un poquito sobre esto y ese dato no lo tenía, o sea que me ha resultado pintoresco, tristísimo y que da muestras de no sé, es que no hay calificativo, o sea, porque unas autoridades eclesiásticas que procedan de esa manera realmente deja mucho que desear, vamos. Pues así es, perfectamente. Bueno, ya nos hemos pasado un poco de la hora. Rafael, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros a estas horas de un viernes y haber estado este rato de tertulia comentándonos, ¿no?, todas estas cosas alrededor de Garabandal tan interesantes que darían para muchos programas y muchas horas, pero yo creo que bueno, para una primera así acercamiento ha estado súper completo y bueno, esperemos poder seguir profundizando y poder seguir hablando más también sobre Garabandal más adelante. Muchas gracias, Rafael. Yo las gracias es al revés. Yo de verdad que os agradezco muchísimo la oportunidad que nos dais, ¿no?, pues para poder hablar de este acontecimiento tan importante en la Iglesia y en la historia de la humanidad, en la historia, digamos, de la salvación de la humanidad, ¿no? Porque Garabandal es algo muy grande, ¿no? Pero a mí siempre, y ya como colofón, ¿no?, y digamos, pues para dejarlo ahí, ¿no?, entre todos los que me estéis escuchando, a mí siempre me gusta hablar de lo mismo, ¿no? Es decir, está claro que hay muchas luces y sombras, ¿no? Pero nuestra madre es muy buena. Y como es tan buena, pues entonces ella tiene sus tiempos y lo que nos pide a nosotros es que seamos fieles
que ahora que estamos ya muy cerquitas de la Navidad, pues que nosotros preparemos nuestro corazón para que realmente nuestro corazón sea un pesebre donde Jesús pueda nacer, ¿no? Y que con nuestros actos, con nuestro apostolado, con nuestra vida, pues humilde, sencilla, pues con nuestros pros y contras, con nuestras miserias y nuestras virtudes, pues que también regalemos los oídos del Señor, ¿no? Y le digamos muchas veces que le queremos un montón. Y eso, pues dar gracias a nuestra madre porque es muy buena. Y como es tan buena, pues nos quiere mucho. Y ya está. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es decir, y no mirar tanto, es mi opinión personal, ¿eh? Y de verdad que pues yo también he tenido que hacer una reflexión profunda para llegar a esto, pero no mirar tanto lo que los demás hacen como mirar lo que yo hago, ¿no? Porque al fin y al cabo, al que le van a pedir cuentas de lo que yo hago fíjate, es a mí. Y fíjate, y con esto de verdad que termino. Es súper bonita la última aparición de nuestra madre a Conchita en Los Pinos. Y ella, cuando Conchita va, ¿no? Y le dice, no sé qué, es que no soy buena, no sé cuánto, tal y cual, ¿no? Y nuestra madre pues la mira y le dice, Conchita, háblame de mis hijos, ¿no? A todos los llevo bajo mi manto. Y a Conchita se le escapa esa forma de hablar de nuestra madre, ¿no? Esa forma de hablar desde el amor, ¿no? Y Conchita le dice, pero no puede ser, ¿no? Porque somos muchos y no cabemos todos ahí dentro, ¿no? Y se le escapa ese mensaje de amor, ¿no? Y luego, pues eso, la dice, pues acércate más a mi hijo, ¿no? Porque no vas a visitarle cuando él está en el sagrario de día y de noche, ¿no? Y Conchita le dice, ¿por qué no me llevas ahora contigo? Y nuestra madre le dice, ya te lo dije el día de tu santo, el día de la Concepción, el día de ayer, ¿no? El día de la Inmaculada. El día que te presentes tendrás que llevar las manos llenas de obras de amor y hoy las tienes vacías, ¿no? Pues eso es lo importante, que con esto, con Garabandal, con nuestro amor a nuestra madre, pues que seamos capaces de ir llenando nuestras manos pues, de obras buenas, ¿no? Y de que un día pues podamos gozar con ella en el cielo y con Jesús. Pues muchas gracias. Han salido muchos puntos muy interesantes para, bueno, poder reflexionar y poder volver a escuchar otra vez este rato de tertulia. Muchas gracias, Rafael, una vez más por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí pues escuchándonos. La próxima semana, el próximo viernes, pues volveremos a tener otro programa, otra temática. Os recuerdo los medios de contacto a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o bien a través del WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.